Hola compañeros y profesor, en esta ocasión les voy a exponer dos capítulos del libro El Profe 2.0, la construcción de actividades de aprendizaje con tecnologías de la información, la comunicación y el diseño. Esto es recuperado de la colección Somos Maestros con arroba, que de alguna manera indica pues igualdad de género en el acceso a la tecnología. Y bueno, es editado por el Simvestab. El primer tema que les voy a exponer es el del capítulo 3, que es cómo iniciar un proyecto de investigación documental. Bueno, para iniciar un proyecto de investigación documental, que desde luego pensemos que todo esto tiene que ver con las TICs, o sea, no es cualquier tipo de documento el que se va a investigar, sino es un documento que tiene que ver con tecnología o con recursos más bien tecnológicos. La primera parte de esto es, si lo queremos ver como un proceso, pues a la hora de iniciar un proyecto nuevo en el aula, lo que tendríamos que hacer nosotros como docentes, profesores, es presentar un plan de trabajo a los alumnos. Es decir, que yo ya tengo que llegar con un diseño de lo que yo espero que se haga en la clase o a lo largo de un semestre o depende de cómo sea el ciclo escolar. Pero yo llego con mi plan de trabajo, sin embargo, ese tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque parte del proceso es que el objeto de estudio o el objeto de investigación que se va a seleccionar tiene que ser, el marca el libro dos propuestas, un fenómeno cercano, que yo considero que es lo ideal, o un fenómeno distante, que se va a convertir pues en el objeto de investigación de cada alumno. Pero, o bueno, puede ser por grupos también. Yo preferiría que sea un fenómeno cercano, porque más adelante lo vamos a ver, pero tiene que ver con la sensibilidad hacia ciertas cuestiones del entorno. Entonces, bueno, una vez que se selecciona el fenómeno a estudiar, se hace el paso de que sea un simple fenómeno a que sea un objeto de investigación. Cuando hay un objeto de investigación, pues desde luego va a haber interrogantes o va a haber algún problema a estudiar. Para esto el profesor tiene que generar andamiajes. Hemos visto en la teoría sociocultural de Vygotsky que los andamiajes se refieren a ese apoyo que le da el docente al alumno a partir del conocimiento previo que él ya tiene para que logre generar un mayor conocimiento o llegue a otro nivel o como lo hemos visto también con Vygotsky, pueda aumentar su zona de desarrollo próximo, es decir, que pase de un nivel de conocimiento a uno mayor. Esto con el apoyo del docente. Y para esto pues va a haber un diseño de situaciones. El diseño de situación tiene que ver con la manera en la que se aborda el problema. El libro propone abordar el problema desde recursos fotográficos y particularmente el problema de la basura. Pero dice por ahí el ejemplo de un profesor, pues si yo solamente les dejara la fotografía de la basura, hay alumnos que no se saben cuestionar como un problema más complejo, sino que solamente pueden decir qué hay en la fotografía, pues hay basura. Pero para esto pues tienes que dimensionar el problema y para esto es que se hace el diseño de la situación. En el diseño de la situación se van a analizar relaciones de causa y efecto para que los alumnos puedan llegar a un nivel de análisis mayor, que no nada más hagan la respuesta a una pregunta, sino que puedan entender un proceso completo de un problema. Y bueno, la manera de resolver este problema, este interrogante, va a ser a través de respuestas gráficas. Esto quiere decir, o por ejemplo aquí se sugiere un infográfico, que usando un infográfico puedas tú resolver, dar respuesta a un problema. Y bueno, parte fundamental de la investigación documental es que el profesor dé una buena consigna. De la buena consigna va a depender muchísimo porque esto pues es fundamental a la hora de tú dar una instrucción. Si no queda clara, si no es concisa, los alumnos se van a perder en el proceso y no van a entender qué es lo que se pretende con ese objetivo de aprendizaje. Bueno,
De recursos para dar, tanto para plantear problemas como para dar respuestas, se propone la fotografía y el infográfico. Eh, Tomar fotografías, compartir, comentar y plantear preguntas es lo ideal. Se pueden tomar fotografías de internet o se les puede solicitar a los alumnos que sean ellos mismos quienes fotografíen el problema que ven. ¿Qué recursos pueden usar? Pues su mismo celular. Si algunos cuentan con cámara digital, pues es lo ideal. Eh, y eso pues va a ser como su propio recurso. Ahorita vamos a ver en un momento más por qué es importante que ellos tomen la fotografía, pero básicamente es que si yo recupero una fotografía de internet, por más bonita que esté, si no la tomé yo, no la hago tan propia. Porque de hecho, hablando con lo anterior de que si se pretende que sea un fenómeno cercano, pues la manera en la que yo observo ese fenómeno cercano, pues es en mi cotidianidad, ¿no? En un espacio cercano a mis vivencias cotidianas. Entonces, yo no tendría la posibilidad en este momento de fotografiar un problema que está sucediendo en Alaska porque pues es muy difícil llegar a acceder a eso. Puedo entenderlo, hacerlo por internet, pero si se va a hacer algo, un problema situado en un contexto, eh, pues lo ideal es que tú seas quien tomes la misma fotografía. Y esto le va a dar mucho valor y más sensibilidad al problema. Eh, de ahí pues parte de que no solamente se toma la fotografía, sino que además se guarda y se comparte con los compañeros, se comenta con los compañeros y se plantean preguntas. Eh, Parte del el compartir, se pueden usar varios recursos. Uno de ellos es redes sociales, pero ahora vamos a ver eso. Y bueno, lo ideal es que los compañeros empiecen a comentarte, a plantearte preguntas. Y sobre el infográfico se hace cuando ya tienes la respuesta al problema, no previamente. Eh, el infográfico es un esquema visual que organiza y presenta información y reúne imágenes y animaciones, cuadros o montajes que permiten explicar una situación o responder una pregunta. Esto lo dice Drueta y Saur. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podría ser, pero existen muchísimos modelos de infográficos, al igual que de fotografías. Bueno, a la hora de capturar las imágenes, como les comentaba, es importante que el alumno las tome porque se va a hacer el paso de ver una situación percibida como normal y cotidiana a transformarla en el entenderla como un problema. Esto, aunque parece simple, pero no siempre lo es, porque precisamente por la normalización y naturalización de los problemas se invisibiliza su dimensión de problemática y más bien se percibe como una situación que transcurre en la cotidianidad y que no tendría por qué ser intervenida. Incluso pues puede llegar a generar un confort vivir en esa situación. Seguido de esto, pues hay un proceso en el que se enmarca la consigna. La consigna, como les decía anteriormente, es un proceso muy importante. Y aquí tenemos algunas características principales, como la primera, que es que la consigna debe de ser una construcción clara y concisa para que propicie la participación activa. Si uno da una consigna que no esté muy bien elaborada, lo que puede generar es angustia, incertidumbre, poca participación, desinterés. Pero si uno da de hecho lo que se pretende aquí es que genere motivación. Entonces la consigna pues tiene que ir también así, de esa forma. Después que sea orientada a planificar la búsqueda guiada de información para enriquecer la manera de tratar los contenidos. Con orientada a planificar la búsqueda guiada de información, esto quiere decir que desde que tú como docente planteas la consigna, vas a transmitirles que es importante
que ese proceso sea guiado por ti mismo como docente y por pares. Es decir, que el alumno no va a investigar solo, tiene que haber una orientación. Y también con esto se enriquece la forma de tratar los contenidos, porque a la hora de que yo busco de manera individual, solo me quedo con mi propia perspectiva, pero si busco con un compañero, si busco con el profesor, se enriquece más porque hay diálogo, hay más preguntas, hay diferentes perspectivas. Cada quien pues tiene su propio bagaje cultural y científico pues, que difiere uno de otro, pero que se complementan. Bueno, también una parte importante es modificarse conforme a necesidades de los contenidos. Es decir, que eh, yo puedo llegar con mi plan de trabajo, pero tengo que ser flexible, pues, para que el alumno no sienta que solamente hay una imposición, sino que también se le está tomando en cuenta. Eh, pues deben ser factibles e intelectualmente demandantes. Esto quiere decir que sean que puedan ser estudiados realmente, porque no voy a ponerles yo pues investiguen cómo se hace un proceso muy especializado de una planta nuclear, que les va a costar muchísimo trabajo entrar ahí, no los van a permitir grabar o tomar una fotografía, entonces tiene que ser algo factible, algo que sea fácil de encontrar. Por eso ponían el problema de la basura, por ejemplo, un problema medioambiental, un problema de relaciones sociales, colectivas, en un espacio público tal vez. Y intelectualmente demandantes tiene que ver con que no sea, que así como es accesible, no sea tampoco regalado, sino que sí les genere una cuestión de esfuerzo para que pueda incrementarse pues el conocimiento que tienen sobre el problema. Y por otro lado, que sean auténticas y no mecánicas. Es decir, que sea algo propio de cada equipo o de cada persona que va a investigar, que sea un problema pues que no esté ahí como ya previamente elaborado o que se les esté dado, pues, sino que esa investigación sea totalmente auténtica de ese alumno en particular. Y los contenidos y aprendizajes deseados, esto es que sean intencionadas, los aprendizajes que sean intencionados, porque pues tú puedes decir, bueno, vamos a hacer fotografía y a ver qué aprenden, como de manera muy espontánea. Y tal vez está padre eso, pero lo ideal es que tú sepas exactamente qué competencias quieres desarrollar, o qué contenidos vas a trabajar y qué aprendizaje quieres al final. Entonces, el contenido tiene que estar relacionado con el aprendizaje que tú deseas que obtengan ellos. Si no se logra ese aprendizaje, pues quizá la consigna no estuvo tan bien. Y bueno, hay una secuencia que tiene que ver con el tomar fotografías, añadir notas, notas a las fotografías, títulos y etiquetas en el sitio web. Ahorita vamos a ver en qué sitio web es ideal que se haga esa secuencia. Y también que haya comentarios a las imágenes y después que se comparten y reflexionen sobre las problemáticas tratadas de cada compañero. Bueno, este es un ejemplo de consigna para actividad. Aquí aparece en el libro y dice, por ejemplo, tomar entre 4 y 6 fotografías de la basura que encuentres en la calle, escuela o a la orilla de un camino. Regístrate en tu cuenta de Gmail en algún sitio para compartir fotografías, Flickr o Facebook. Agrega las imágenes. Explora junto con tu equipo el sitio para compartirlas. Hagan prueba con ellas y con las etiquetas. Busquen otros modos de organizarlas en su mapa. Ahorita vamos a ver qué es el mapa. Suban la fotografía y obsérvenla. Fíjense de qué material son los residuos, por ejemplo, plástico, papel, vidrio, madera, que capturaron. Escriban comentarios acerca de las variedades de objetos y también materiales.
También expliquen qué hicieron para tomarla, dónde encontraron la basura y qué piensan de esos lugares y de los objetos fotografiados. Planteen preguntas al respecto. Y por último, de manera individual, elijan una de las imágenes, piensen en el título y añádanlo. Construyan un mapa grupal y agreguen todas las fotografías. Bueno, como se menciona en el ejemplo, pues estas son algunas de las herramientas digitales que se pueden usar para compartir una experiencia. Pues por un lado hay herramientas que son para compartir y almacenar documentos. Para compartir, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? Bueno, tenemos por ejemplo el Facebook, que es una red social muy conocida para compartir fotografías, resultados, información. Flickr, que es una herramienta para compartir pues, particularmente fotografía. Y tenemos a Dropbox, que es este icono de la cajita, en donde pues es una herramienta de almacenamiento, pero también pueden hacerse almacenamientos grupales, modificar en línea, trabajo colaborativo, y pues es bastante útil. Dropbox puede ser gratuito o pagado, obviamente tiene un límite de espacio si lo usas gratuito. Lo ideal es que si tienes archivos que vayas, te acumulen y que ya no los uses, pues los vayas eliminando, porque si no va a llegar un límite de tu cuenta y te van a pedir que pues la amplíes pagando un poco más. Para compartir una experiencia tenemos por aquí 4 viñetas que, bueno, para iniciar un proyecto el profesor deberá establecer un diálogo con los estudiantes. ¿Sí? Esta parte del diálogo es muy importante porque son diálogos generativos, precisamente pues de ideas. Se sugiere que hay una plática introductoria que dure aproximadamente 15 minutos en una clase previa al inicio del proyecto. Sabemos que no todos los planes de estudio se ajustan y puedes iniciar ese mismo día, pero va a ser muy complicado porque no va a haber un asimilamiento inmediato de cómo abordar las cosas. Entonces lo ideal es que tengas una plática un día antes. Y esa misma plática les puedes aprovechar para explicarles el sistema de evaluación, lo que se espera que aprendan, y ya la siguiente clase inician juntos y obviamente con el acompañamiento de usted como profesor. Y bueno, también tomar fotografías, descargarlas a la compu. Este es el proceso que les decía que tiene que seguirse. Se puede enviar al correo o se pueden usar USBs o un CD, por ejemplo, el mismo Dropbox o Google Docs. Y más adelante, pues las comentarán en un mapa que plantearán sobre ese mapa algunas preguntas. A continuación les voy a mostrar lo que es un mapa de Flickr. También hay una herramienta que se llama My Maps en Google, no la menciona aquí en el libro, pero igual es un tip en el que se puede hacer este mismo ejercicio. Incluso se pueden insertar audios, pero también fotografías. Y aquí, por ejemplo, tenemos un mapa en donde pues ubicas un territorio real, donde tú estés abordando tu problemática. Puede ser, si queremos pensar así, Querétaro o la UAC. Entonces, vamos ahí a cada alumno, si participaron 30 alumnos en el ejercicio, pues cada alumno va a subir su propia problemática, su propia fotografía y la va a situar en el entorno de donde esté retratada. Hay un ejercicio muy interesante también que se llama Atlas. Este ejercicio no viene aquí, pero en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de tomar un curso para hacer Atlas, y aquí lo que se hace es que en grupo todos los alumnos de un taller o una clase salen a fotografiar con las herramientas que tengan. Lo ideal es una cámara digital, y cada quien fotografía lo que más le interesa del entorno de un mismo espacio, o en este caso nosotros lo hicimos sobre una avenida. Y al final esas fotografías el profesor las junta y se van construyendo como bloques por partes del entorno. Por ejemplo, en ese momento iniciamos en la Facultad de Psicología y salimos hasta el centro de Morelia. Entonces,
hubo varias fotografías que eran desde la fachada de la Facultad de Psicología o la entrada, algún tubo que había ahí, algún carro, alguna basura tirada. Entonces, en el primer bloque se van juntando solamente todo lo que tiene que ver con ese sitio de la facultad. Después con la siguiente calle, después cuando empezó la avenida, cada quien fotografió algo distinto, algún grafiti, una estatua, un carro, las nubes, pero todos es en un mismo espacio. Ese es un ejercicio muy interesante y se puede hacer impreso. Lo ideal es que se imprima, aunque también está en digital y que pues se aproveche para resignificar el espacio de otra manera y sensibilizarte con él. Este ejercicio pues también es interesante porque es digital y puede ser modificable y los alumnos pueden acceder a tu fotografía y comentarla. Entonces pues es muy adecuado para una clase. Por otro lado tenemos el desarrollo de las actividades auténticas que ya mencionábamos. Esto lo podemos dividir como por procesos que te van a encaminar a esas actividades auténticas. Por un lado, pues lo que se espera es que haya una sensibilización, es decir, que el alumno pues logre conectarse con ese problema. Por otro lado, que aprenda, que tenga aprendizajes significativos. Esto quiere decir que, bueno, según la teoría, según el constructivismo, eh, uno va a tener aprendizajes significativos si lo que aprende lo relaciona con cosas que ya conoce. Es decir, que si, por eso es que nos enseñan a contar con manzanas, porque para mí es mucho más fácil contar algo abordar algo desde algo que ya conozco, una palabra que conozco su color, su sabor, y lo puedo enlazar a un aprendizaje. Entonces se quiere generar eso y después situarse en el contexto articulando los contenidos de la escuela. Esto quiere decir que ellos se ubiquen como parte de un entorno y que ubiquen ese problema allí mismo, pero no solo que aprendan pues algo aislado a la escuela, sino que también lo puedan enlazar con el contenido que tú les estás proporcionando como docente, probablemente en otras clases o si es una estrategia transversal en una escuela, se puede relacionar con los contenidos de cívica y ética, con los de historia, con los de ciencias naturales. Entonces, lo ideal es que, así como se van a sensibilizar y a problematizar y a interesar en un fenómeno, pues también que eso lo enlacen a lo que están aprendiendo, porque ahí es donde se va a conectar el currículum con la vida cotidiana y pues va a haber un verdadero aprendizaje que les sirva para su vida. Después, también como parte del proceso, es que haya usos no convencionales. Bueno, aquí se comenta sobre el uso no convencional de la escritura y huellas de la oralidad como de alguna manera una ventaja que tiene el hacer estos ejercicios, que se les deje libertad a los alumnos de que comiencen a comentarse entre ellos tal cual escriben. Por ejemplo, si tú estás abriendo una red social para que interactúen ahí los alumnos, o usando Facebook, un grupo de Facebook o un grupo de Flickr, lo ideal es que ellos tengan libertad de expresarse con faltas de ortografía o como ellos escriban. ¿Por qué? Porque esto le va a dar precisamente la autenticidad y tú puedes conocerlos más y ver las carencias o dificultades que tiene cada alumno. Pero no se va a quedar allí, eso es como un primer momento como de diagnóstico, por así decirlo, y de toma de confianza. Eh, Después, tú tienes que ser consciente de que hay el uso de la importancia del uso convencional de la escritura, porque esto hace más claras las ideas, más concisas, más fáciles de compartir. Entonces ellos tienen que aprender. Después de eso tú tienes que encaminarlos a que en medida de que van pasando los ejercicios ellos aprendan y reconozcan cuáles son sus fallas, sus carencias y aprendan a mejorarlas para que al final el resultado, por ejemplo, el infográfico o algún documento que vayan a hacer, pues que tenga una buena escritura, que tenga claridad en cómo comparten sus contenidos. Entonces, eso es parte de lo que tú como docente tecnológico, pues tienes que también ayudarles a que usen bien la escritura.
Y finalmente el objetivo ya pues terminal sería que adquieran una mayor capacidad analítica. Esto quiere decir que no se queden solamente con lo que ven, sino que puedan abordarlo entre líneas, cuál es el problema, ¿no? Establezcan esto de relaciones de causa y efecto y lleguen a una conceptualización, a un desentramaje de las cosas y puedan ellos argumentar pues una respuesta. Posteriormente vamos a ver lo que son el hacer preguntas a partir de lo comentado. Aunque parece sencillo, pero el plantear preguntas es algo complejo por sí mismo y sumamente importante para un proceso de aprendizaje. Mm, para plantear buenas preguntas se tiene que partir de tres elementos principales, que son la observación, la descripción y la escritura de comentarios. Es decir que si yo voy a hacer preguntas, o sea, si yo voy a subir mi fotografía con una pregunta que yo me voy a hacer a mí mismo, o bien yo como compañero le voy a plantear una pregunta a quien tomó una fotografía, pues tengo que partir de observar primero la fotografía o observar el entorno, generar una pequeña descripción y también escribir comentarios. Posterior a esto es que se va a poder dar un cuestionamiento favorecido mediante la discusión del trabajo con otros. Es decir que lo ideal es que te hagas como unas 5 preguntas porque tal vez la primera pregunta que te hagas no va a ser la más analítica. No se va a ir al fondo del problema, pero si tú observas más, si tú empiezas a comentar con los compañeros, escribes algunas ideas, dejas que te escriban preguntas, comentarios, pues es más probable que tú puedas llegar a generar una pregunta, una mejor pregunta. Bueno, aquí tenemos también por otro lado que esto va a depender mucho del tipo de respuesta que tú busques, el tipo de pregunta que planteas. Hay dos tipos de preguntas, las preguntas simples y las preguntas complejas. Las preguntas complejas tienen que ver con el articularlo con los contenidos con elementos nuevos. Y las simples, pues simplemente se te pide que des una descripción de lo que ves, pero o una respuesta que sea sí o no, una respuesta que sea, por ejemplo, ¿ves basura en esta fotografía? Sí. O ¿cuántos botes de aluminio ves? No, pues tantos. Pero no es una pregunta compleja ni una respuesta compleja. Para esto tú tendrías que eh, es como partir de lo que ya conocen. Por ejemplo, pues sí pueden conocer que existe la basura, pero tal vez no conocen la clasificación de la basura. Entonces, si tú les preguntas eh, a partir de esa fotografía, oye, ¿cuánto tiempo crees que tarden en deshacerse estos residuos sólidos urbanos? Entonces ya les estás planteando una pregunta en la que ellos van a tener que investigar qué es un residuo sólido urbano, cuáles son las clasificaciones, observar si esa fotografía contiene eso y también investigar cuánto tiempo dura un residuo sólido urbano en degradarse. Entonces, la respuesta que van a dar ellos es mucho más compleja y elaborada también. Todo esto se debe generar dentro de lo que se llama la sesión de trabajo conjunta. Aquí lo puse como STC, pero eh, tenemos que tenerla en cuenta siempre, que pues no puedo llegar yo a plantear una tarea sin tener este tipo de sesiones de trabajo conjunto, porque si no, no va a haber esa colaboratividad, esos comentarios, ese diálogo
que tiene que haber dentro del aula y ese acompañamiento que tú le tienes que dar a los alumnos. Bueno, integrar fotografías, comentarios y preguntas para iniciar la investigación documental. Esto porque tenemos que generar, como ya habíamos dicho anteriormente, una respuesta visual. En este caso, pues, estamos proponiendo el infográfico. Podría ser un video, podría ser otra cosa. El infográfico contiene imágenes, animaciones, esquemas, montajes y pues parte de lo que puedes hacer allí es, o más bien sería lo ideal que hagas, es que tengas productos intermedios y se sugiere aquí hacer un PowerPoint porque esto te va a servir para que tú vayas planificando cómo vas a hacer tu respuesta. Vayas acumulando ahí las imágenes que vas a necesitar, eh, los contenidos que vas a usar, si vas a usar algunos párrafos de algún texto y que sean tus productos intermedios. Tal vez eso no los vas a mostrar al público final, pero te van a servir a ti para, pues, para ir acomodando lógicamente los contenidos. Bueno, eso es todo por, bueno, eso es todo por la parte de este tercer capítulo. Ahora voy a exponer el capítulo 4. El capítulo 4 es cómo buscar, registrar y analizar información. Esta también es una parte fundamental de la investigación documental porque pues no se trata solamente de descargar todo lo que ves o creerte todo lo que ves por ahí, sino también tiene que haber una lógica en la búsqueda, en cómo se registra esos contenidos y cómo se analiza esa información. Si no, pues lo que podríamos llegar a hacer es una respuesta visual muy bonita, pero con un contenido pues falso. Entonces hay un proceso también, ¿no? El primer paso es la búsqueda. La búsqueda también se sugiere que sea conjunta, con compañeros, con profesores, que sean estas sesiones de trabajo conjuntas. ¿Por qué? Porque tal vez si vamos a buscar una investigación científica, pues yo conozco alguna herramienta de búsqueda, otro compañero conoce otra, a uno se le ocurre, pues tal vez con esta palabra clave podemos encontrar mejores contenidos y entre todos vamos a llegar a una mejor información. Entonces, lo ideal es que sea con compañeros o con el profesor, o bien con con los tres actores. Después de esto, pues que haya una selección, porque vas a encontrar un chorro de información. Si buscas una palabra aislada como basura, por ejemplo, pues vas a tener aproximadamente 7 millones de resultados. Y para seleccionar sobre 7 millones, pues vas a invertir mucho tiempo y tal vez no vas a encontrar lo que realmente estás buscando. Entonces hay algunas claves para que puedas llegar a lo que quieres. Por ejemplo, pues que le agregues algo, ¿no? Si puede ser algo del entorno, del lugar donde quieres buscarlo, de la fecha, pues eso te puede ir dando resultados mucho más situados y ya llegar a unos 260,000 resultados, que pues es mucho menos. Entonces, una vez que has seleccionado, pues vas a clasificar eso, lo puedes clasificar por categorías, por, no sé, por lugares, por, pues no sé, intereses, que esto lo puedes hacer con hashtag también. Si lo vas a almacenar en línea para que más compañeros puedan encontrar también si están buscando algo por ahí. Y bueno, al final se hace un análisis a partir de la clasificación. El análisis, pues ahorita vamos a ver cómo se hace, pero primero voy a hablar un poquito de los pasos. Según la perspectiva sociocultural, pues tiene que haber un acompañamiento en las actividades de la búsqueda, que ya lo mencionábamos. Tiene que haber un intercambio de opiniones acerca de la pertinencia o no, porque si cada compañero de un equipo, por ejemplo, busca unos 100, tiene que seleccionar, si nada más vamos a usar 5 imágenes o 5 fuentes, 5 documentos científicos, pues cuál es el más pertinente. Los datos encontrados y pues también ampliar la búsqueda. Tal vez si yo no encuentro de manera tan fácil, pues algún compañero puede ayudarme o
o estar profundizando pues en esa búsqueda. También tomar en cuenta otros puntos de vista y diferenciar entre fuentes confiables y no confiables. Esta parte es muy importante, sobre todo si se investiga en redes sociales, porque se comparte mucha información. Eh, bueno, para preparar el uso de los recursos tecnológicos también hay ciertas esferas que contienen que hay que tomar en cuenta, pues. Es, por un lado, las herramientas para buscar y registrar información y por otro lado, las herramientas y recursos digitales para trabajar con la información de Internet. La primera es de buscar y registrar información, pues, ¿qué herramientas son necesarias? Primero que nada, tú como docente tienes que checar si en el aula o en el centro educativo donde estés existen recursos o no, porque no les puedes dejar una tarea que para ellos sea difícil de resolver porque no tienen el recurso. Bien podrán tener en su casa, pero lo ideal es que como sean sesiones de trabajo conjuntas, pues que en la misma escuela se cuenten con recursos. ¿Qué recursos? Pues equipos como computadoras, por ejemplo. Eh, Podrían agregarse videocámaras si no tienen ellos para fotografiar las problemáticas. Conexión de alta velocidad a internet también es importante porque pues, pueden tener internet, pero si el internet falla demasiado, se va a dificultar la búsqueda y va a ser muy lenta. También tiene que haber tipos de dispositivos de almacenamiento como USB, CDs o simplemente papel y lápiz. Eh, y pues dentro de eso se deben de almacenar, pues lo ideal es textos, imágenes, videos y audios y animaciones. Eh, por otro lado, pues tenemos las herramientas y recursos digitales para trabajar con la información de Internet. Eh, Aquí ya tendría que entrar como los pasos de, como, pues sí, qué tienes que hacer cuando te ponen una computadora enfrente y te dicen investiga. Entonces, primero, pues para buscar la información, tienes que irte a buscadores. Los buscadores son páginas donde tú tecleas una palabra, algún problema, alguna categoría de algo y te va a arrojar resultados de noticias, imágenes, videos, información en general. Entonces tienes que encontrar un buscador ideal. Pues el que se recomienda muchísimo pues es el Google. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas que vamos a ver en un momento más. Tienes también para buscar información foros de discusión. Los foros de discusión son páginas donde tú puedes plantear una pregunta y va a haber más gente interactuando alrededor del mundo que te pueda contestar y se pueden calificar las respuestas. Entonces puedes ver cuál es la más acertada. Incluso pues muchas veces no hay necesidad de que tú plantees la pregunta porque hay gente que ya se ha preguntado eso antes en el mundo, años atrás. Entonces puedes ver quién se planteó esa pregunta y cómo le respondieron. También las redes sociales, pues bueno, ya sabemos que está el Twitter, el Facebook, YouTube, y ahí se pueden buscar muchísima información. Después, para seleccionar, guardar y compartir información, pues están los marcadores. Hay servicios de marcadores que tiene el mismo Google, donde puedes ir almacenando las páginas de tu interés y las puedes archivar por categorías. Esto facilita tu propia búsqueda de lo que almacenaste, pero también que otras personas puedan encontrar por categorías esa misma cosa que tú estás buscando. Y tenemos también servicios como bookmarking, que ahorita vamos a ver una herramienta que es muy útil pues, para estar haciendo notas y marcar por categorías los contenidos de tu interés, esa información. Propias redes sociales, pues tú puedes ahí tanto guardar información como compartirla. Y bueno, pues también tenemos para organizar y analizar información que puedes utilizar tablas o cuadros. Esto ya va a depender pues, de qué herramienta uses, PowerPoint, Excel,
o alguna herramienta digital. Y para buscar información tenemos el correo electrónico, espacio virtual en la nube como Dropbox, Google Docs u otros. Esto quiere decir que no tienes que tener el almacenamiento en tu computadora, sino que pues tienes la ventaja de que va a estar en internet. Y esta ventaja es que si tú un día se te descompone tu compu y tienes que ir a un ciber a trabajar, eh, tus documentos siguen estando intactos en cualquier computadora del mundo que tenga internet y que puedas acceder a Dropbox, por ejemplo, o a tu correo con Google Docs, vas a encontrar ahí tu información. Entonces a veces es muy útil guardar, por ejemplo, tu tesis o guardar documentos importantes porque los puedes encontrar ahí. Más si se van a estar interactuando con compañeros, pues se interactúa en vivo y en directo. Y bueno, tenemos también herramientas para buscar información en internet. Aquí les mencionaba, pues está Google Images, Google Imágenes, donde puedes seleccionar la búsqueda que solamente te arroje imágenes. Si tú quieres buscar, por ejemplo, fotografías, Google Escolar o Google Académico, que solamente te va a arrojar artículos de investigación, Google Books, que pues, te va a arrojar solamente libros que tú estés buscando, también Google Videos o YouTube, que pues son ideales para encontrar cualquier tipo de video que busques. Y bueno, también tenemos Google Maps, que es para pues irte a ubicaciones que quieras encontrar o eh, pues sí, si tú quieres buscar, por ejemplo, vas a hacer una estancia en el extranjero, quieres ver dónde va a estar ubicada la universidad a la que vas, pues Google Maps es lo ideal porque te arroja la ubicación exacta y te arroja fotografías del lugar, entonces pues es muy práctica. Eh, no te puede decir cómo llegar de un lugar a otro. Y entonces, pues, sabemos que muchos, por ejemplo, automóviles de Uber usan esta herramienta porque les va diciendo el camino para llegar a cualquier lugar. Y tenemos Google Groups, que es para también crear grupos de discusión, pero son solamente eh, sobre temáticas específicas y bueno, tienes que contar con una cuenta. Algunos tips para buscar en estas herramientas es usar palabras o frases exactas, eh, buscar por idioma o por región. Por ejemplo, si tú buscas en inglés, tal vez encuentres más información que si buscas en español. Eh, si buscas, si yo quiero hablar del problema de la basura, pero no a nivel mundial, sino solamente quiero hablar de la basura en Querétaro, pues tecleo basura en Querétaro. Entonces ya solamente me va a arrojar esa información. También te puedes guiar por el formato. Si yo solamente quiero buscar una tabla de Excel, algún dato, o quiero buscar una presentación de PowerPoint, pues voy a ver la extensión .ppt, .xml, o un documento de Word, si es un escrito, un paper, .doc, y pues esto me puede dar a conocer incluso desde la búsqueda o desde las respuestas que vaya encontrando qué tipo de documento es. Y ya no necesito abrirlo. Si yo veo que es un documento PDF y estoy buscando un documento, un libro digital, pues de volada me voy para allá. Pero si veo que es un documento, pues no sé, que no tenga PDF, pues quiere decir que no va a poder ser descargable. También está la fecha, que puedes tú buscar las últimas 24 horas, por ejemplo, una noticia o en cualquier momento. Y la extensión del dominio. Por ejemplo, si yo quiero buscar una página del gobierno, una información estadística que genere el gobierno, pues la extensión va a tener que ser .gov al final. O si voy a buscar de un recurso educativo, .edu, .org para organizaciones de la sociedad civil, ONGs o .com, que pues es el más común. Los foros de discusión eh, también son herramientas muy prácticas. Ya lo mencionábamos, puedes generar una pregunta o irte a buscar quién preguntó eso antes y qué le respondieron. A veces no son tan fiables, hay muchas bromas, pero pues bueno, este es un ejemplo y de cómo funciona, sobre todo en Yahoo Respuestas.
Tenemos por aquí redes sociales como el Twitter, que pues puedes tú teclear el hashtag OVNI o de algún problema, tsunami, Papa, Obama, alguna situación que estés buscando en ese momento y te va a arrojar lo que la gente está diciendo en ese momento sobre ese problema o toda la información que haya sobre ese problema o esa categoría. Y lo bueno del Twitter es que pues encuentras a los expertos en cada tema, puedes encontrar al presidente, puedes encontrar lo que dijo tal gobernador sobre eso. Entonces, pues sí, es una información muy, como muy verídica, aunque también hay, se clonan a veces las identidades, pero no, es fácil detectar, pues. Y bueno, tenemos también esta herramienta para seleccionar, guardar y compartir información en Internet que se llama Evernote, o tenemos las notas de Microsoft, donde tú puedes pues ir guardando notas o información, haciéndola en categorías para que las puedas ir trabajando en tu propio dispositivo o bien en la web. El Evernote pues, funciona como el Dropbox o como cualquier otro dispositivo que puedas abrir en cualquier computadora. Entonces, pues está en la nube y pues es lo ideal que se use este recurso. El análisis de información, bueno, aquí hablábamos de que hay que hacer categorías, hay que hacer pues sí como una selección de qué tipo de información vas a tratar. Entonces la tarea que tú les dejes a los alumnos va a depender de el tipo de análisis de información. Tenemos por un lado el análisis conceptual, que se efectúa en los términos especializados de cualquier disciplina y sus usos en textos. Por ejemplo, el manejo de los residuos que producen nuestras sociedades es un problema no resuelto en la mayoría de las ciudades del mundo. Y el análisis de ese texto es el manejo de residuos requiere tratarse de una perspectiva global. Mm, tenemos relaciones de causa y efecto. Mm, si es el análisis de relaciones, tendría que ver con que se llevan a cabo de diferentes procesos y busca comprender cómo se desencadenan las acciones y reacciones. En él se examinan tres clases de relaciones comunes, como jerarquías, cronologías de causa y efecto. Por ejemplo, también aquí si se habla del problema de la basura, pues si se dice que en México en 1989 se producía cierta cantidad de basura y la población tenía cierto número de enfermedades o el calentamiento global pues estaba en otra medida y ahora en el 2017 se produce tanta basura, se trata tanta basura y la gente tiene tantas enfermedades o hay calentamiento global de otro tipo, tú puedes establecer una relación de causa y efecto aunque no esté explícita, pero es el análisis que tú vas a tratar de abordar. Cómo se repercute en el abordaje de ese fenómeno, cómo el buen trato o no de la basura puede repercutir en la salud de la gente, en el cambio climático. Y bueno, análisis de fenómenos. En análisis de fenómenos, este es como un nivel mucho más complejo porque pretende a revisar las diversas maneras en las que un fenómeno se expresa en la realidad, es decir, identifica las tendencias generales y se comprenden ejemplos concretos. En este tipo de análisis se trata de establecer como más patrones o incluso estadísticas de un fenómeno. Eh, se, puedes encontrar un texto en el que se explique que, por ejemplo, acá mencionan en el texto, que Madrid genera tal número de basura, la Ciudad de México tal número de basura y qué tipo de basura generan y también lo comparan con la Argentina. Y en el análisis lo que tú vas a hacer es eh,
pues puedes llegar a derivar que, por ejemplo, eh, más específicamente cuánto PET se está desperdiciando o tratando en cada país, cuántos residuos orgánicos, cómo se usan, la tendencia de cada país pues a mejorar sus condiciones o no, y eh, se establecen como más información mucho más abstraída, como más, si tú encuentras un paper así súper grande de información, pues lo que vas a hacer es como presentarla tú de manera como más simple, pero también a la vez el análisis es un poco más complejo. Es decir, por ejemplo, si tu ideal es llegar a que lees todo un documento científico y presentarlo en un infográfico, pues vas a presentar nada más como ciertas estadísticas, pero esas estadísticas tal vez no te las va a dar ese documento. Tú tienes que analizarlas primero, deducirlas, interpretarlas de esa información que te estén ahí contando y ahora sí transformarlas en una manera pues más puntual de expresar cada uno de los productos o efectos que tiene ese fenómeno. Y bueno, por mi parte sería todo. La referencia, pues como ya les mencioné, Kalman, Guerrero, Hernández en 2013, el Profe 0.2, la construcción de actividades de aprendizaje con tecnologías de la información, comunicación y el diseño recuperado de Somos Maestros o Maestres de Simvestab en México. Muchas gracias.